era muy posible. Muchísimas gracias. Eh, Bien, sé que me parecía que tenía que dar el aceptado por otro lugar. En fin, esto es toda la primera parte de la materia y de repente en la segunda decimos, o sea, no sé, caemos en la cuenta de que, che, en realidad nosotros por lo general no conocemos cómo son esas distribuciones, ¿no? O sea, es hermoso en un ejercicio de estadística, de una guía práctica o algo así, pero si a mí me dicen que haga esto con algo de la vida real, tengo un problema bastante serio. Y, digamos, probablemente en un montón de escenarios nos interesarían ejercicios meramente teóricos, pero bueno, la idea o el corazón de esta materia es que también tenga bastante aplicado. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de qué es lo que sucede si tengo yo que volcarme a la vida real, a hacer un trabajo. Entonces ahí empezamos a hablar, bueno, a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Tomar una muestra. Y después ahí empezamos con todo, ¿no? A ver cómo te hago una estimación puntual. Te hago una estimación puntual de la media. Después hacemos un intervalo de confianza para, no sé, la media. Después hacíamos un test de hipótesis, nos fijábamos si la media era más alta o más baja. Y después de haber cerrado todo eso, nos metimos en regresión, que era una unidad más que linda, porque lo que estábamos haciendo ahora era responder una pregunta aún más ambiciosa, que era, en esencia, la vinculación, o sea, contestar sobre la vinculación entre dos variables. Nos decíamos, hay dos puntos grandes donde nos vamos a centrar. Uno de esos puntos es, uno de esos puntos es el pronóstico, que recuerden que era un poco más flexible, ¿no? Porque decíamos, bueno, a ver, yo te voy a decir el valor esperado. Después, si hay una relación de causalidad, por ejemplo, pregunta que la dejamos a un costado. Y después decíamos que también podemos hacer inferencia, donde nos preguntábamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa si muevo X? ¿Qué es lo que va a pasar con el valor esperado de Y? Pero en definitiva eran preguntas más que ambiciosas. Y lo que estuvimos respondiendo en la clase pasada, vamos a venir hasta acá. O sea, en realidad respondimos un montón de preguntas, así que vayamos al principio y hagamos un repaso sobre los puntos principales solamente para asegurar que estamos en, en la misma página, como quien dice, ¿no? Bueno, presentábamos cómo le decíamos a cada variable, dimos ejemplos, improvisamos ejemplos en la clase, de hecho muchos los dieron ustedes que estaban muy, muy buenos. Dábamos esta noción, ¿no? De qué es lo que pasa cuando, cómo se vería estos datos, si los graficamos. Eh, Tanto si tenía una relación positiva como una relación negativa. Presentamos cómo era la recta de regresión, ¿no? Decíamos, nuestro objetivo es llegar acá, a tener una estimación de estos dos parámetros, ¿no? Y cuando estime esos dos parámetros voy a poder sacar una estimación de Y. ¿Sí? Recuerden que el modelo, o sea, el de verdad es este, digamos. Yo tengo un error, voy a tener que hacer una serie de supuestos sobre este modelo, y yo lo que voy a tener de esto no son esos betas y ese error, sino que lo que voy a tener es la estimación de esto. ¿Ok? Y recuerden que en definitiva lo que estamos diciendo acá adentro, o sea, este sombrero que es igual al valor esperado y lado X, ¿no? Que era una notación bastante nueva y rara, ¿no? Pero en definitiva lo que estamos diciendo es cuánto es el valor esperado de Y, dado que X vale tanto, ¿no? Y si bien es una notación nueva y es medio compleja porque es una esperanza, cuando pensamos en la intuición, ¿no? Digo, tiene muchísimo sentido, ¿no? A ver, ¿cuál es el ingreso esperado dado que alguien tiene muchísima educación? Y bueno, no es lo mismo si tiene muchísima que si tiene muy baja educación. ¿Cuál es el ingreso esperado, no sé, dado que tenés tal edad? Eh, Ese tipo de ejemplos habíamos visto en clase, ¿no? Bueno, acá también ¿cuál es el ingreso que esperas dado que invertiste tanto en publicidad? Entonces, teníamos como esa intuición, ¿no? Estamos mirando el valor esperado de una variable y recordemos que esto sea el valor esperado de una variable, o sea, es como que alguien diga, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que una normal sea igual a su media? Nada, es nula esa probabilidad, pero inclusive si fuera discreta, la probabilidad de que sea igual a su media no es igual a 1.
Y acá es justamente lo mismo. Estamos intentando decir cuál es el valor esperado dado algo. Antes estimamos la media, ahora estamos estimando la media condicional en determinado valor, ¿no? Entonces, nada, tengamos presente eso. Cuando hacemos un modelo no es que estamos diciéndote Y va a valer esto. Te estoy diciendo el valor esperado de Y. Son cosas que parecen muy parecidas, pero que no necesariamente sean así. De vuelta, una normal tiene esta distribución, esta es la media, podemos tener su realización por acá, por acá, por acá. Así como en el dado tenía esta distribución, y su realización puede ser por acá, por acá o por acá. Puede salir un 1, 2, 3, un 4, un 5, 6. Bueno, acá con esta media lo mismo. Y con esta Y va a pasar exactamente lo mismo. Y va a tener su distribución, donde acá estará su media, dado X. Vamos a ponerle mu dado X. Y de vuelta, Y puede caer en cualquier lugar de su distribución. ¿Sí? Que yo diga, esta es la media, y que aparte por una serie de supuestos, esto es simétrico y acumula más probabilidad y bla, 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 está bien. Nada le impide a Y alejarse muchísimo de su media. ¿Okay? Entonces, sobre este modelo avanzamos, ¿no? Dimos estas diferencias, por favor repásenlas muchísimo porque prestan muchísima confusión. ¿Okay? No es lo mismo Y que Y sombrero, no es lo mismo el error que el residuo, digamos, no es lo mismo este épsilon que épsilon sombrero, son cosas sumamente distintas. Y lo último que empezamos a conversar durante la clase es cómo hacemos para estimar esos betas. ¿Okay? Es como, ok, todo bien, me estás dando un montón de ideas, pero si yo no sé cómo estimar esos betas, es lo mismo que nada. Entonces dijimos, bueno, está bien, vamos a presentar una forma de estimar esto. ¿Y cuál es el tema? Que si yo quiero demostrar que esto, o sea, que este método que estoy proponiendo es válido, se tienen que dar una serie de supuestos. Y presentamos esa serie de supuestos, ¿no? Eh, si uno va haciendo la demostración, es como que va avanzando, ¿no? Y esto es igual a esto, y esto es igual a esto. Y algo así como cuando hacíamos la demostración, ¿no? Que hacíamos la varianza de x más y, y decíamos, bueno, y si son independientes, puedo hacer que estos dos son así, porque la parte de la covarianza es igual a cero. Bueno, y acá va pasando algo parecido, ¿no? Entonces voy avanzando y, bueno, pimba, y acá por este supuesto pasa tal cosa. Bueno, bien, y por este supuesto pasa tal cosa. Entonces, esos supuestos están presentados acá, y lo que hicimos, si bien no vamos a hacer estas demostraciones, presentamos, adelantamos en algún punto, qué pasaba cuando lo íbamos levantando, ¿no? Cuando valía todo, nada, era el mejor modelo del mundo, el mejor método del mundo. Eran insegados, eran eficientes, eran consistentes, ¿no? Entonces nos levantábamos de pie y aplaudíamos. El tema es que cuando pasamos a levantar estos supuestos empezamos a perder algunas de estas propiedades, ¿no? ¿Qué pasa si no vale tal supuesto? ¿Qué pasa si no vale tal otro? Entonces, por ejemplo, si no teníamos esto de que los errores y de que los errores no estuvieran autocorrelacionados y aparte que, que la varianza del error fuera constante, bueno, entonces ahí lo que tendríamos serían insesgados, consistentes, o sea, bueno, mal que mal, estoy en buenas condiciones. El problema es que son ineficientes, ¿no? Entonces, si el modelo es para hacer pronóstico, tenemos ahí un pequeño puntito. Pero si lo que a mí me interesaba era conocer el verdadero valor de beta, bueno, mi estimación sigue siendo insesgada y consistente, ¿no? En otras palabras, la esperanza es igual a beta, y aparte este estimador, a medida que vayamos tomando una mayor muestra, se va a ir pareciendo cada vez más, al menos con mayor probabilidad, al verdadero valor. Entonces, eh, digo, en general, en la facultad, el corazón va a estar sobre el tema de la consistencia. El problema, entonces, es como que hacemos más que nada énfasis acá, porque hay cierto, no sé si sesgo, pero cierta inclinación, preferencia o mayor relevancia para estas preguntas, al menos cuando yo fui cursando estas materias. Nada, dato de color, ¿cómo se vería? No sé si incluía algún gráfico. Por ejemplo, algunas de estas cosas saltan gráficamente, ¿no? Porque imaginemos de vuelta que tengo la relación positiva. Nosotros estuvimos planteando esto, ¿no? Siempre.
Y fíjense que mal, esto de acá se parece, si cuando hagamos nuestra recta, dijimos esto va a parecer una recta, eh, o sea, Dios mío, va a parecer una recta. Esto es una recta que va a pasar más o menos por el medio, ¿no? Justamente era la que minimizaba las distancias. Pero fíjense que más o menos la varianza es constante, ¿no? Como que hay una dispersión similar de los puntitos para cualquier valor de x. Bueno, acá pareciera ser que es un poquito más chico. Pero esa dispersión de los puntitos con respecto a la recta es más o menos constante. Podríamos tener heterocedasticidad, ¿no? Que por ejemplo el caso de la heterocedasticidad, vamos a poner el puntito gordo, podría ser algo así como esto, ¿no? En una parte tengo baja dispersión de los errores, fíjense que acá están todos muy cerquita de la, de la, de la recta, y fíjense que justamente lo que estamos diciendo acá es, mira, el error, ¿no? Justamente recordemos, esta recta, ¿qué es? Es beta 0 más beta 1 por x. Y para llegar hasta esta observación, esta distancia acá necesariamente tiene que ser el error, ¿no? Porque justamente tengo hasta acá beta 0 más beta 1 por lo que sea que vale x en este punto, más el error, no sé, lo que le tengo que agregar. Entonces, voy limpiando un poco todo esto. Fíjense que acá esos errores, si tienen media cero, vemos que están pegando saltitos para un costado y para el otro. Ahora, por ejemplo, podríamos tener heterocedasticidad y ese escenario se vería algo así como este. Vemos que cada vez hay mayor varianza en los errores, ¿no? Entonces vemos como esa nube de puntos se va abriendo, ¿no? Tengo cada vez mayor varianza de esos errores. Y esto podría ser una varianza creciente, podría ser una varianza decreciente, podría ser una varianza, nada, que creciente y después decreciente también, ¿no? Nada nos impone una restricción sobre esto. Pero bueno, mal que mal eso es algo que estamos dispuestos a soportar si soportamos temas de ineficiencia, ¿no? O sea, como que está bien, capaz que son ineficientes, pero mal que mal sabemos que dame el tamaño de muestra creciente, el valor esperado de esto es igual eh, el valor esperado es igual al verdadero parámetro, entonces teníamos cierta confianza en nuestras estimaciones, inclusive cuando levantamos algún supuesto como este. De vuelta, que o sea, en sus ejercicios, nada, que yo muestreo es perfecto, pero eso no implica que ustedes tienen que olvidarse de que existe algo llamado muestreo y que es vital para la validez de cualquier estudio. Acá pasa algo parecido. Tenemos los supuestos, les van a dar ejercicios, ustedes van a saber de eso. Nada de esto quiere decir que ustedes pueden olvidarse de que estos supuestos están atrás, justamente. Pueden hacer cualquier regresión, literalmente agarran cualquier par de series de datos y pueden hacer la regresión. Eso no va a ser un problema. Ahora, para que eso valga, todo esto que estuvimos mencionando tiene que valer. Ah, ¿te puedo ¿Sí? hacer una consulta? Dale. ¿Puede ser que en el texto aparezca los supuestos como condiciones de Gauss-Markov en vez de Sí, supuestos? Ah, sí, sí, perfecto, gracias. es posible. Recuerden que también creo que, o sea, yo acá creo que había notado que yo puse un par de supuestos más que, o sea, están implícitos, pero que vale aclarar. Em, Bien, y presentamos estas nociones recontra importantes, ¿no? De que, del significado de beta 0 y de beta 1, ¿no? Beta 0 era el valor esperado de y cuando x valía 0, ¿no? Vamos a anotarlo de vuelta. Beta 0, que es el valor esperado de y, dado que x vale 0. Beta 1 es cuánto espero que cambie el valor de y cuando me cambia x en una unidad, ¿no? Pero yo, bueno, ya sabemos, estos no los conozco, pero los estimo. Y dijimos, bueno, a ver, beta 1 en general, si es principalmente por temas de inferencia, tiene una interpretación bien directa y de interés. Beta 0 muchas veces capaz que no nos resulta tan interesante. Quizás la variable x jamás tocaría el valor 0, por el motivo que sea. Eh, entonces, dependiendo del contexto, la interpretación de cada uno puede ir variando, pero en definitiva son súper importantes los dos. En general, beta 1 vamos a verlo con algo más de protagonismo.
Entonces, la pregunta que contestábamos la última vez fue, ¿cómo hago yo para calcular estos betas? Y bueno, hicimos un Excel con, no sé, 4 o 5 datos, utilizamos las fórmulas y listo. Entonces, no hubo mucha más magia atrás de eso. Y con eso obtuvimos nuestro beta 0 y nuestro beta 1 estimado, ¿no? Eh, y el método que utilizamos, esto fue lo último que mencionamos, decíamos que era el método de mínimos cuadrados ordinarios, que la razón por la cual decimos mínimos cuadrados ordinarios es porque lo que hacemos es minimizar, utilizando como variables de elección beta 0 y beta 1, sombreros, acá me comí los sombreros, esta notoria de distancias al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, consiste en derivar, que no lo vamos a hacer, de hecho, creo que optimizar con respecto a dos variables distintas recién se ve en análisis 2 y estadística 1 no es correlativa de eso. Pero bueno, surge de ahí, uno termina siendo el despeje. ¿Y cuál es o sea, y ahora empieza como los temas nuevos, ¿no? Los temas de la clase hoy, que nosotros agarramos, por ejemplo, ¿cómo estimábamos la media? Me voy varias clases atrás. ¿Qué usamos para estimar la media? La cantidad Y pivotal. O sea, la cantidad pivotal era esto, o sea, esto es una variable aleatoria, ¿no? Porque tengo una variable aleatoria menos una constante y una constante y una constante. En definitiva son un montón de variables, son un montón de constantes y una variable aleatoria, así que esto tenía su propia distribución. Pero yo, ¿cómo hacía para estimar la media? No sé, yo te doy unas muestras, ¿cómo estimarías la media? las muestras dividido la cantidad de muestras que hay, o sea, todos los X dividido en la Claro, sumatoria. Y eso, eso vendría a ser esto, que aparte al promedio muestral le decíamos X barra, ¿no? ¿Y X barra qué era? un estimador, X barra es un estimador, exacto. ¿Y los estimadores qué son? variables aleatorias. Exactamente. Un estimador es una variable aleatoria y como tal va a tener su función de densidad o función de probabilidad, ¿no? Según Mm. según el Pero, caso. Seba, Sí. ¿no tomábamos de que era el estimador de la muestra poblacional también, X barra? ¿Cómo? ¿No tomábamos que era el estimador de la muestra poblacional también? Pero ¿qué es la muestra poblacional? El conjunto de todas las X chiquitas, se podría decir. A ver, el conjunto de o sea, todas las unidades que pertenecen a la población no es la muestra poblacional, sino que esa es la población. O sea, por ejemplo, y de vuelta, la población puede ser todas las personas argentinas, puede ser este curso, pueden ser las 35 personas que estamos en esta llamada. Eso es la población. Yo de la población extraigo una muestra. Bueno, la muestra puede ser igual a la población, sí, la muestra puede ser igual a la población. Pero en definitiva, X barra fue una anotación que elegimos para decir, agarro el promedio de una serie de observaciones. Y si estas observaciones son el 1%, el 5% o la totalidad de una población, es marginal. En definitiva, lo que estoy diciendo es, agarro una serie de muestras aleatorias y las divido por el tamaño. Ah, perfecto, gracias. No, por favor. Entonces, borro esto. Y lo que estaba intentando apuntar yo ahora era, bueno, y como es una variable aleatoria, esta X barra, tenía una función de densidad. ¿Y qué decíamos? Bueno, a ver, mira, X barra distribuye. Si sale de una normal, así, y si no sale de una normal, así. ¿No? O sea, según el caso, teníamos estas dos alternativas. Podemos usar el teorema central del límite, o no, si era o no era necesario. Bueno, X barra tiene su distribución, perfecto. Ahora, si X barra es un estimador, tiene una función de densidad, yo después explotaba esto, ¿para qué? Para hacer intervalos de confianza y para hacer test de hipótesis. Lo mismo con las varianzas y con todos los estimadores que vimos, ¿no? Pero digo, me agarro de este que es el caso más, que más a flor de piel seguramente tiene todo el mundo. Y podíamos explotar esta distribución, no sé, podíamos decir, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad que acumula X barra entre tales valores? Bueno, damos un intervalo de confianza para la media con tanto nivel de confianza.
A ver, hacemos un test de hipótesis con tanto nivel de significación para ver si la media es mayor que tal valor. Y todo eso lo podíamos hacer y bueno, y era legal, había ciertos supuestos atrás, igual que siempre, pero en definitiva utilizábamos eso. Entonces, si eso valía para X barra, que era un estimador, valía para, bueno, acá le decimos S, ¿no? Así que lo voy a poner S. Que esto de acá es un estimador de la media. Valía para el S cuadrado, que en definitiva era un estimador de la varianza. Y también valía para P barra, que era un estimador de la proporción. Todos estos eran estimadores, eran variables aleatorias, usábamos su distribución y a partir de esa distribución, no sé, contestábamos preguntas de probabilidad, confeccionábamos intervalos de confianza y hacíamos test de hipótesis. Bueno, si todo eso lo podía hacer con esos estimadores, también lo puedo hacer con los estimadores que tengo ahora. Entonces, ¿cómo distribuyen estos? Bueno, si bien no me fascina, no demostramos la distribución acá. Recuerden que tenemos un supuesto adicional, que es el de que el error distribuye normal. De vuelta, este marco de supuestos es el más restrictivo posible. Después hay posibilidad de irlos levantando y chequear distintas propiedades. Pero este marco de trabajo, que es muy restrictivo, pero también es el que vemos en estadística 1, dado este marco de trabajo tenemos que beta 0 distribuye así, beta 0 sombrero distribuye así, y beta 1 sombrero distribuye así. ¿Ok? Son dos estimadores, cada uno con su distribución. Entonces fijémonos, ¿no? Por ejemplo, beta 0 va a tener, beta 0 sombrero va a tener su media en beta 0, ¿no? O sea, dijimos que eran insesgados, así que la esperanza de este estimador tiene que ser este valor. Así que si yo acá hago la distribución de beta 0 sombrero, esta es su función de densidad, no es una normal, con media acá adentro. Y con desvío igual a esto. Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una cantidad pivotal, por ejemplo, ¿no? Beta 0 sombrero menos beta 0 dividido la raíz cuadrada de todo este choclazo. Y a partir de acá trabajar y hacer un intervalo de confianza como de costumbre, ¿no? O hacer un test de hipótesis también. Pero en definitiva, todo lo que ya vimos, dado que tenemos las distribuciones, también vale. Hay una pequeña salvedad igual, que hay algo que acá que no conocemos. Digo, a ver, beta 0 no lo conocemos. Eso está claro. Me agarro de este ejemplo, porque es un poquito más claro. Seba, una consulta antes de seguir. Dale. Ahí en la fórmula, el más de donde está x barra sobre 2, x barra la 2, ¿está sumando a la n o está sumando a, n a 1 sobre n? No, esto es 1 sobre n más Listo, perfecto. la ecuación. Vale, gracias. No, por favor. Lo que les decía es que, a ver, no sé, por ejemplo, está bien, si esa era mi, por ejemplo, hagamos el intervalo de confianza, ¿no? Yo tenía beta 0 sombrero, menos beta 0. Permítanme, le voy a llamar a todo esta raíz, le voy a decir A mayúscula para que me quede más fácil el desarrollo, ¿eh? Entonces hago esto sobre esto, y ya sé que eso tiene que ser, ya sé que esto distribuye normal estándar, agarré a una normal, le resté la media, la dividí por el desvío, ¿no? Entonces después nos íbamos a nuestra clásica presentación, ¿no? Pim, pim. Esto tiene que ser igual a 1 menos alfa. Y de acá hacíamos el despeje de beta 0. ¿Cuál es el tema? Si se acuerdan, habíamos hecho intervalos de confianza para variables normales, con desvío conocido y con desvío desconocido. Entonces fijémonos qué cosas conocemos de acá y qué cosas no. A ver, cuando yo vaya a hacer mi intervalo de confianza, beta 0 sombrero voy a tener realización, ¿no? O sea, la clase pasada justamente estimamos beta 0 sombrero. Al igual que ustedes después tenían un valor de x barra para hacer su intervalo de confianza. El tamaño de muestra, y bueno, va a tener que ser datos, no van a tener que decir cuál es el tamaño de muestra de donde salió ese beta 0 sombrero, justamente. Vamos a tener
el promedio de las observaciones de X, que también pareciera ser un dato, ¿no? Bastante razonable. Esto de acá es algo así como la varianza muestral de X. No digo algo así porque no está siendo dividida por nada, pero fíjense que tiene bastante sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Y entonces, esto también es algo que ustedes ya saben calcular. Esto lo vienen calculando desde el día 1 en estadística descriptiva. Son los desvíos con respecto a la media. Y este bichito de acá no lo conocemos. Entonces, si yo quisiera hacer esto con este esquema de una, estoy en problemitas. Tengo que hacer justamente truquitos como cuando hicimos para ir de una distribución normal a una de student, así yo podía simplificar esos sigmas cuadrados. Bueno, acá vamos a hacer esos nuevos trucos. Yo no conozco cuánto vale sigma cuadrado, ¿ok? No, ni tampoco, o sea, no conozco sigma ni sigma cuadrado, ¿no? Si conociera uno, ya conocería el otro. No conozco ninguno de los dos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Los voy a estimar. Y que eso se pueda estimar de esta manera es sumamente interesante. Lo que podemos hacer para estimar la varianza del error es, vamos a utilizar este estimador y vamos a reflexionar un poco sobre él. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es la sumatoria de los errores elevados al cuadrado, ¿sí? Dividido n-2. Perdón, ahí el error, ¿cuál sería? El error es epsilon y yo lo que tengo Ah, son mis ok. errores. ¿Sí? Esto lo Bien. hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que hicimos. Yo tenía mi serie de datos de X, de Y, mi serie de datos de X. Con esos datos estimaba esto y con esto me construía mi sombrero, ¿no? Entonces tenía una columnita que era y sombrero. Y después, ¿qué Ok. hacía? Decía que si hago esta resta, estoy obteniendo el error de estimación, que no es lo mismo que el error poblacional, es el error de estimación. Genial. Entonces, con esta columnita, esta misma columnita, no sé, imagínate, te digo 1, 0, menos 1, 2, menos 3. El promedio, por una propiedad, si esto es algebraico, va a ser igual a 0. Pero en definitiva lo que irías haciendo sería la sumatoria de cada error de estimación menos el promedio, ¿no? O sea, es la clásica forma de estimar la varianza de algo, de una serie de datos, los datos que sean. Ok, ¿Qué es lo que ok. pasa ahora? Para empezar, habíamos hecho ese supuesto, ¿no? De que la media del error era 0, pero simplemente por una propiedad algebraica, que esto no lo vemos en el curso, pero por una simple propiedad algebraica, el promedio de los errores se va a balancear. ¿Ok? Eso va a suceder. No importa si los supuestos valen, si es un modelo hermoso o malísimo, esto va a suceder. Entonces, si este de acá es Entonces, igual a 0, ¿cómo? no, perdón, entonces sigma siempre va a ser cero. ¿O no? Metámoslo en la fórmula. Si este de acá es igual a 0, ¿qué pasa en esta fórmula? Y va a dar cero todo. Cero Eh, dividido. ojo, porque este de acá me da 0. Ilan. Ah, ok, ok. Yo pensé que Acá me está queda bien. este de acá menos 0 al cuadrado. Entonces tengo una sumatoria de bichos, o sea, de diferencias de cuadrado, pero con respecto a 0. Entonces esto de acá, permítanme borrarlo por una cuestión de simplicidad en la notación. Esto nos va a quedar esto. O sea, fíjense, estoy estimando la varianza, sí, recontra, la estoy estimando de una forma rara, porque no le estoy restando la media, estamos recontra acostumbradas a verlo de esa manera, pero fíjense que por esta propiedad lo podemos reescribir de esta manera. Y el n-2 se vincula con la cantidad de parámetros que tenemos en el modelo, o sea, se vincula con la cantidad de grados de libertad. O sea, fíjense, nosotros tenemos beta 0 y beta 1 en el modelo. Pero de vueltas, sin ir más lejos, esta es la fórmula para estimarlo. Eh, y recuerden que no les voy a exigir eh, no les voy a exigir que memoricen la fórmula.
Y yo acá, bueno, lo que hago es reexpresar ese épsilon sombrero, no recuerden, si épsilon sombrero es i menos i sombrero, bueno, acá lo que estoy haciendo es reescribirlo. Pero no hay ninguna novedad de esta igualdad a esta, ¿no? O sea, son exactamente lo mismo. Entonces, en definitiva, por ejemplo, ¿cómo haríamos para estimar la varianza del error en este caso? Bueno, en este caso me habría faltado un numerito porque yo les prometí que se iba a cumplir que la sumatoria era igual a 0. Entonces, por ejemplo, simplemente por hobby, ¿no? Chequeemos que acá nos dio esa propiedad. A ver, lo que nos dijo Seba era mentira. A ver, hagámoslo con este ejercicio. Tengo 1 más 0, menos 1 más 2, menos 3 más 1, ¿no? ¿Y esto qué es? 1 más 0 es 1, menos 1 es 0, más 2 es 2, menos 3 es menos 1, más 1 es 0. Ok, perfecto. ¿Cómo hacemos para estimar la varianza del error? Bueno, hagámoslo. 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, sería esto, más 2 al cuadrado, que es 4, más menos 3 al cuadrado, que es 9, más 1 al cuadrado, que es 1, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó 1 más 1 más 1 es 2, más 4 es 6, más 9 es 15, más 1 es 16. ¿Sí? Y esto de acá lo único que tenemos que hacer es dividirlo por la cantidad de observaciones y a eso restarle 2, ¿no? Entonces, imagínense que n es igual a, qué sé yo, a 10, entonces acá n menos 2 es igual a 8. Y listo, entonces hacemos 16 dividido 8 es 2. Y obtuvimos esto de acá, es la estimación de la varianza del error. No. Digo, fíjense que es súper interesante, porque lo que estoy teniendo acá es, estimando la varianza, estoy estimando esto de acá, el desvío del error de verdad, lo estoy estimando haciendo que el desvío, o sea, la varianza, mejor dicho, de el error de estimación, ¿no? O sea, por eso digo que me parece súper interesante que esto sea válido. Ahora no vamos a hacer ninguna demostración ni nada, pero que podamos estimar la varianza del error de verdad a partir de la varianza del error muestral es súper interesante. ¿Se entiende cómo hacer esto? ¿Alguna duda? Bueno. Entonces, todavía vamos a tener que después trabajar con la AT Student, que ahora llegamos a eso. Pero en definitiva, dado que tenemos, o sea, ¿qué conocemos hasta ahora? ¿O qué les fui contando yo hasta ahora? Les fui contando cómo estimar este y cómo estimar este. Aparte, les comenté cómo era la función de densidad de cada uno y también les conté cómo estimar este. Les conté cómo estimar todos. Y aparte, medio que ya sentamos la semilla de que vamos a usar este para mirar las distribuciones de este. Entonces, hay algunos test de hipótesis que son protagónicos, ¿ok? Que vienen ya estandarizados, o sea, agarras un software para hacer regresiones, el que sea, y ya te los trae automáticamente. Como que ya dan por sentado que esto te va a interesar en al menos en alguno de todas las variables que metas, que te va a interesar. En definitiva, lo que quiero decir es elemental esto que estoy diciendo, porque nos permite ver también si la relación entre estas dos variables es significativa, ¿no? Cuando acá decíamos, bueno, a ver, si Y está relacionado con X, yo debería tener algo así como esto, ¿no? Y por ejemplo acá beta 1 podría darme 4, me podría dar menos 4. Pero si beta 1 fuera 0, en definitiva lo que me está diciendo esto es que esa relación es nula, ¿no? Porque cuando, o sea, perdón, acá metí beta 0, dije beta 0 es 0. Entonces, ¿qué me termina quedando? Que Y en mi modelo es igual a beta 0 y X no ejerce ninguna influencia. Entonces,
hay un test que le vamos a decir la significatividad individual, que lo que hacemos es agarro alguno de los dos betas, en general el que más me va a interesar es beta 1, y voy a postular estas dos hipótesis. Es igual a 0 porque es distinto de 0. Si es igual a 0, o sea, si no puedo rechazar la hipótesis nula, no encuentro una evidencia de que estas dos variables estén vinculadas. Ahora, si rechazo la hipótesis nula, encuentro, sí, evidencia estadísticamente significativa de la relevancia de esta relación. Y según el programa pueden encontrar distintos nombres para esto. Por ejemplo, un nombre muy usual es este de acá, test T, o bueno, o en inglés le van a poner la T adelante. Y se le llama así porque bueno, se utiliza una distribución T-student, que ahora lo vamos a ver igual. Entonces, ese test lo podemos hacer tanto para beta 0 como para beta 1. Entonces, si es para beta 1, ¿qué hacemos? Bueno, esto de acá ya lo sabemos, ¿no? A ver, tengo por acá. Yo venía de demostrarles, demostrarles, no se los estoy demostrando, pero sí de presentarles la distribución de beta 1 sombrero, ¿no? Y fíjense que lo que tenemos es todo idéntico, la diferencia es que acá vamos a usar el estimador de la varianza. La demostración de esto, de hecho, la podríamos hacer es